Para ver el vídeo tendrás que pagar 2 más. Bueno, en verano, a ver. En realidad, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un nuevo mazo, obviamente, Mono White Agro. Tal como se pidió, o que yo os he dicho, hice una encuesta y la gente votó entre Van Ram, Uber Dragons y, bueno, en este caso, Mono White Agro, ¿ok? Tiene uno del formato muy buen deck y de hecho un poquito adaptado, ¿no? Porque ya traje una versión hace un tiempo y he querido adaptarla un poquito. Tenemos como carta, nueva carta, aparte de todo lo que tengo, ¿ok? Que aparte lo voy a explicar ahora. Tenemos Vampira Cogedora, que la he metido nueva, básicamente porque vamos a robar un montón de cartas. Y 2 copias de Postura Valerosa, creedme que valen la pena mucho. Lo siguiente del mazo es para explicar que no es una White Winnie. Simplemente solo decir eso. Como vamos a ver que escalamos hasta coste 4. Y no es una White Winnie porque, bueno, aparte de que faltan muchos costes muy bajos, costes 1, costes 2, como ustedes una White Winnie, es un mazo que se tira mucho más a un mid, por así decirlo. Y, bueno, bichos que en general te dificultan la vida, lo que dificultan la vida al oponente. Criaturas, mejor dicho. Tenemos en este caso, bueno, obviamente, Emperatriz Errante, creo que es súper buena carta, en el mazo va muy bien. Como ejemplo de lo que he dicho antes, Talia es el vivo ejemplo de jodértelo no instant, bueno, perdón, lo non creature, perdón, así de simple. Tenemos aparte Spellbinder para mirarle la mano, quitarle algo. Tenemos Catálogo Brutal para exiliar, junto con Fantasma de las Ruinas, obviamente, entre los dos se complementan. Tenemos Reidane para dificultar esos mazos de control con Planes Walkers, hacer que todo lo que valga 4 o más valga 2 más, es muy complicado luchar contra ello. Y si jugamos contra agro, hacemos la contraparte, ¿ok? Valmira, escudo de la protectora. Y bueno, lo que tenemos aparte de ello es, obviamente, Aspirante a Luminarca. La parte agresiva en general están los costes 1 y 2. Aspirante a Luminarca, Adversario Intrépido y a Escolta de los Caídos, junto con Iniciativa Optimista. Lo demás es o Removal, como puede ser la Macha de Luz Espectral, y también Ausencia Fatídica o Protección, como dije antes. Tengamos un Ángel de la Legión de base, obviamente. Sé que es más complicado de que salga, pero es que de esto trata, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos buscar de esta forma otra copia que esté fuera del juego. Es complicado de que salga, digo en serio, pero es que en general se juega así. O se juegan 2 y 2, o se juega 1 y 3. Pero metemos Ángel de la Legión, buscamos Ángel de la Legión, jugamos Ángel de la Legión, buscamos en el banquillo más Ángel de la Legión. Así de simple. 25 tierras con 3 Madlands y, bueno, con ganas de probar el mazo. Recuerda que cuento contigo, suscríbete. A ver, vamos a ver, primera mano me parece una mano rara cuanto más. Esto es una cartaza sin duda. Como dirían, es un buen naipe, pero es que es coste 4, no tenemos curva. Nos falta el turno, bueno, turno 2 o 3. En general, si tuviera a lo mejor un turno 2, un turno 3, ya me quedaría la mano. Porque quitamos a lo mejor eso, no curamos en algún turno y punto. Sin embargo, me queda la mano porque robamos primero, podemos robar eso, algún turno 2, algún turno 3 que valga muy bien. Y bueno, pues aparte de eso, que entre robar, entre jugar tierras y tal, espero robar algún turno un poquito, bueno, para aprovechar un poquito más el maná, ¿no? El tema del tempo. Pero bueno, yo me queda la mano, la mano me gusta mucho, me gusta. Ángel de la Legión va a dar mucha ventaja, sin duda. Soy mi oponente aparte. Y bueno, también tengo que decir una cosa. Voy a probar, no va a ser oficial, ¿ok? Pero voy a probar subir vídeos cada 2 días o cada 3 días. ¿Por qué? Creo que subir un vídeo cada día aborrezco demasiado. Sí, parece tonto, pero ya aborrece demasiado el tema de un vídeo cada día. Y sí que es cierto que he notado una mejora increíble de estadísticas, por ejemplo, cuando a lo mejor me he llevado a lo mejor, sí, porque no podía a lo mejor 4 días o 5 días sin subir vídeo. Ok, no suele ser normal en mí, sabéis que suelo subir vídeo siempre, ¿no? Siempre que, oye, suelo cumplir, pero hay veces que no puedo subir vídeo y he notado un aumento en las estadísticas, lo cual tiene cojones porque, oye, no subir vídeo y que pase eso. Sin embargo, sí que lo veo bien y lo veo un poco normal, ¿no? Por así decirlo, porque como que es eso, no aborrece tanto. Acabo de salir con la tierra mala, me pasa por hablar. Perfecto, menos mal que tenemos coste 3 en la mano. Bueno, vale, eso me pasa por hablar. Sí, salió con la tierra que no era, soy consciente de ello. Y el caso es que voy a probar a subir por ahora vídeos cada 2 o 3 días. Si veo un aumento en la audiencia, voy a seguir manteniendo el ritmo. Y si no, bueno, pues no pasa nada, volveré a subir un vídeo cada día y ya está. Putada de nosotros, que de hecho la he cagado yo precisamente por lo mismo, pero bueno. Vale, esto dice que puedes copiar las habilidades. No, de encantamientos no era. Dice, regresa de la mano de su... Vale. Girándolo y parándolo, regresa a la mano de su propietario. Mira las 4 primeras cartas de tu biblioteca. Puedes poner en el campo de batalla una carta girada de tierra entre ellas. Y pon el resto en tu cementerio. Bueno. Y canalizar, eso es descartarlo. Y regresa hasta X cartas que no sean... Vale, X cartas objetivo que no sean legendarias de tu cementerio o tu mano. Bastante bien, la verdad, el bicho, ¿eh? Sí, lo sé, me toca. Te empiezas a exiliarlo, pero en realidad tampoco es que me importe mucho, ¿eh? Siendo sincero. O sea que podría hacerlo, pero... ¿qué voy a hacer de turno? Sí que es cierto que le faltan tierras. Lo hace ahí. Vamos a poder esperar.
Pero lo dicho, al fin y al cabo le falta tiempo. De hecho no encuentro tierra, vale, encontrar tierra, perfecto. Vale, cementerio, todo esto es una especie de Golgari Stompy o Golgari Ramp, por así decirlo. No está mal, me gusta más lo aparente, me gusta bastante. 4 tierras ya, voy a tirar Ángel de Legión, obviamente. Tengo 2 copias, ya lo sabéis, los veteranos del canal, ya sabéis que tengo 2 copias solamente de la Legión. Así que bueno, vamos a tener que conformarnos con lo que hay. De hecho, podía haber tirado un Spellbinder antes, pero se me ha pasado, es que eso, estaba hablando, básicamente comentando y no puedo jugar de la misma forma, ok, lo siento mucho. Vale, me mata el ángel, pierdo las viritas, no pasa nada, al fin y al cabo eso, es un poquito de tiempo que nos llevamos. Y encuentra tierra, vale. Ok, la única putada de aquí es que no nos da tiempo a pegar con el inicio optimista, perdón, y con el ángel de la legión, es lo único malo, pero bueno, tampoco pasa nada. Vale, más tierra, no pasa nada, está bien. Si pienso jugar incluso el Spellbinder, que no está ni mal, aparte de anti-removal que puedo tirarle tengo para hacer indestructible. Es decir, puedo darle un removal en la mano, por ejemplo. Vale, Spellbinder aquí no estaría mal, aparte tiene irrupción por 6, irrupción por 6, o sea, se juega más caro por 6. El titán de la industria, ok, una especie de ramp, una especie de Golgari ramp, muy rara, pero una especie de Golgari ramp, sin duda. Sería, esto sacrifica, esto es jodido, la verdad, bastante jodido, así creo que se vaya eso. Vamos a ver el turno, de hecho tenemos la mano reveladita. Y nada, pues nos quedaría incluso ver qué hacer con esto. Depende, a lo mejor si me juega... El titán le queda mucho para jugarlo, juegue. A lo mejor tengo letal incluso antes de que pueda llegar a jugarlo, quién sabe. Si me juega Shiek, que a lo mejor lo exilio. Uf. Eso por su parte no está nada mal, de hecho. Con algunas velitas. Estoy pensando si exiliarlo o no, pero en realidad tampoco me hace mucha falta. A mí me sería coste 1. Aunque necesita encontrar tierra también, así que es cierto. Sí que voy a matarlo. Me voy a exiliarlo básicamente. Pago 1 como cosa adicional. Exilio una carta de la mano. O sea, coste 3 en general, pero bueno. A ver. Vale, enviamos una. Buena partida. ¿No puedo tirarlo o qué? Ah, vale, ok, claro. Hay mínimos 2. Vale, contando la carta. Perdón. Hacemos el bicho, perfecto. Teniendo alguna mano muy heavy como tiene ahora mismo, creo que se puede remontar. Sí, soy consciente de que me han quedado al principio, por lo mismo, esa tierra no debería... O sea, debería haber jugado yo mi coste 3, que de hecho me he curvado muy bien con el Spellbinder. Sin embargo me ha pasado eso, que no he jugado la tierra que era. Lo siento mucho, de verdad, lo siento mucho. Era eso, estaba comentando y se me ha ido un poco la olla. Pero bueno. La cada región creo que va a dar frutos. Espero que dé frutos, por lo menos, espero. Me jugará supongo que el jefe de guerra del taller. Muchos jefes de guerra aquí. Porque otra cosa, no creo que juegue. Esto no puede jugarlo ahora mismo. Faltaría maná y como no había robado un removal, un matabicho, no me explico muy bien lo que quiere hacer. El robo está muy bien. Vale, el robo matabicho. Pero también tiene una suerte flipante, ¿eh? Robo matabicho, sí, no matabicho básicamente. No está mal, de hecho como he robado, de hecho a él le faltan tierras, así que puede aprovechar esta ofensiva. Contador aquí, es obvio. Y me cago en la mano, por si acaso. Si tuviera antes un mana enderezado, podría haber protegido en ese caso la legión. Pero bueno, tampoco pasa nada, la verdad. Lo que voy a hacer básicamente será, si me juega el jefe de guerra de la industria, soy un tatapeado, ¿no? Ok. Vale, subestimado tenaz. Vale. Tendremos que esperar un poquillo. Toma el robo. Pegar con la Malan tampoco es una mala opción. De hecho, le faltaría... A ver si me explico. Pegar con la Malan, pegamos de 3 o son 4. Yo creo que el contador sería mejor ponerle la aspirante luminarca. ¿Por qué? Porque podemos llegar a poner más contadores incluso. ¿Ok? O sea, ponemos un contador aspirante luminarca, tenemos incluso más ataque. Está mejor, vaya, está mucho mejor. Voy a pegar de 3. Sí, voy a pegar de 3. Contador aquí. Y damos turno. No me salió bien, la verdad, voy a sin admitirlo, no me ha salido nada bien por lo mismo, porque yo he cometido muchas cagadas en esta partida. Tendría que haber jugado mi coste 3 como debe ser el Spellbinder y de hecho podría incluso quitado, creo, el removal, el agarre infernal. No recuerdo si podía jugarlo de cada maná, creo que eran 3 tierras que tenía, no podía jugarlo, pero habría estado mucho mejor. Y ha sido un fallo mío garrafal.
Por lo mismo, estaba comentando y se me ha ido. Ya sabes que suele pasar que se me va a veces de esta forma. Siguiente turno obviamente que lo voy a pegar. Incluso con los dos. O puedo incluso aquí contador. Es que uno no se lo carga. Contador escolta a los caídos y al que bloquee el lago indestructible. Tiene un coste 5. Ay, bueno, es para tanto, la verdad. Así que bueno. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace. Regresa la mano. Lo que pasa la habilidad. Claro, necesita tierra, sí o sí. Una Yun. Una Yun. Si va con esto, una Yun. Llevará rojo para algo, seguramente. Esto va al cementerio. Está guay el mazo. ¿Para qué? Yo que sé, es raro. Ok, la destruye, por desgracia. No nos da tiempo a defenderla. No ataca. Son 3. Y mientras con la mala. Es lo que tenemos ahora mismo. Así es súper importante el tempo. El tempo del principio. Es que no tengo que admitir que eso. Salir sin querer. En vez de salir con esta tierra, la juego en turno 3. Cuando entraba airada. Vamos a cruzar los dedos. Pero ¿qué es lo que hacía el titán? Tiene tierra para jugarlo, ¿no? Sí, tiene tierra para jugarlo. Perfectamente. Destruye artefacto de encantamiento de tipo. Jugador de tipo gana 5 vidas. Crea una ficha 4-4 con un contador de escudos sobre criaturas de tipo que controlas. Vale. Son 3. Crean 4-4 carroya y tiene aquí también el titán que es un 7-7. No está mal, sin embargo creo que podemos defendernos. Ahora mismo no veo mucha buena partida. Bueno, sí lo sigue creyendo. Damos turno, seguramente eso. Con esto me carga el titán, seguramente. Y es cuando ataque, ¿no? No, cuando ataque, cuando entre, coño. Iniciativa de creación de criaturas, tiene una serie de 2 vidas, turba una carta, luego repite el proceso con un encantamiento, vale. Sacrificamos ahí. La partida está chunga, pero no perdida. Sacamos 5, transformamos, bloqueamos ahí. Antes de que se resuelva, tiro esto al titán de la industria. Así fácil me quito los atacantes del medio. No está mal. La putada es que ya 8 él tiene mucha mano. Yo creo que esta, obviamente creo que esta la perdemos, ¿no? Como es normal, pero oye. Robamos tierra. Tópate con irrupción, puedes jugarlo. Tenía que irme bloqueando. Bloqueando culo 4, me pasa uno de aquí y 2 son 5. Se muere mi bicho, le gana una vida. Se muere el bicho también el suyo y pierde una vida, vaya 1. Es muy complicado ya. Sí, voy a conceder porque eligió. La partida está, no, pasó. Por lo mismo, no estaba. La he cagado yo, es culpa mía, lo admito, por lo mismo. Tenía que salir de, básicamente de eso, de la tierra, la Madland. Habría sido muy fácil hacerlo, ok. Sin embargo, eso comentando, yo me he distraído muy fácilmente. Así que bueno, no pasa nada, vamos a jugar unas partidas. Obviamente vamos a hacerlo bien. Como he dicho, últimamente estoy jugando los mazos bien, estoy haciendo muy buenas rachas. Tema de 5-2, 4-2, o sea que se los podéis ver por el canal perfectamente. Y los mazos están bastante bien. Por si queréis echar un ojo, oye. Van a ir bien. Estoy jugando concentradito. Igual. Estoy pensando también en el tema de hacer una publicación, por ejemplo, dejadme en los comentarios si queréis que haga eso, ok, y si os molaría. Para la gente, por ejemplo, que ve mis vídeos, que suele ver mis vídeos, ¿no? Pues estoy pensando en, cuando termine de subir el vídeo, poner el siguiente día mejor una publicación. Y como llevar a lo mejor un par de días o 3 días sin subir el vídeo, ok, puedo editarlo mucho mejor, puedo hacerlo mucho mejor. Y aparte podéis decidir vosotros qué mazos qué mazo queréis que traiga. También es importante, estaría guay. Vale, ya queda la mano no está mal. Si jugar una persona intrépida como un 3-1 que no está mal para curar un poco. Y a partir de ahí, por ejemplo, si robamos tierra, tenemos la vampira cogedora, tenemos fantasma de las ruinas contra cualquier tipo de amenaza. Aparte robamos carta con la vampira. Y seremos nosotros, que no está mal. Contra monorred, bueno, en general contra agro, el adversario viene que ni pintado, viene muy bien. Y aparte contra monorred, que significa monorred. Contra agro la mano es bastante buena. Contra control ya quizás tenemos que tirar un poquito más por la vampira cogedora. Y contra midrange depende cuánto removal tenga, depende de lo que tenga en la mano. Súper importante eso, depende de que tenga. Vale, hecho mulligan a 6 por ahora. Recuerda también suscribirte, importante. Cada vez que puedo lo comento.
cuento contigo. Voy a intentar la tela. Ok, vale, Mulligan a 6, perfecto. Vamos, vale, vamos a tierra, damos turno. Vamos a ver qué juega. Pues puede que sea Mono-Red, Esta tierra a mí me da que pensar. O es Mono-Red o puede ser Jun. Puede ser Jun Midrange también, que es un mazo que se está jugando últimamente. Jun Midrange, Temur Midrange. Es un mazo, sabéis que yo lo traje, de hecho está en un listado, que es un mazo, oye, que se juega. Pero no se juega tanto, obviamente, no es tan conocido. Vale, esto realmente sea Mono-Red, que no tiene de otra, vaya. Esa chispa, ese rayo lo lleva solamente Mono-Red. Depende de lo que juegue ahora, seguramente jugar algún bichito, sea... No, pues Boros, puede ser Boros agro. No te lo digo. Vampira cogedora, tiene que tener ahora mismo, no, rayo no tiene. Si juega bicho ahora vamos a tener un turno muy potente. Le acabo de dar sin querer a la cámara con la rodilla, O sea, a la mesa. Me lo mata. Mucho removal, Para ser, será una Boros así Prison, una Boros rara. Tiene demasiado removal, Tiene demasiado removal. Solamente haga lo que haga, voy a hacer una emperatriz errante. Me baja el bicho con prisa, lo puedo exiliar, voy a poner un samurai y punto. Tiene mucho removal, me estoy dando cuenta, O sea, yo no sé si es Boros agro, Boros control, Boros, yo qué sé, Boros rojo, es que no sé. Boros prison, con Blood Moon. Venga, por favor, Blood Moon a mis básicas. La ventaja de estándar. Es una especie de Boros agro, pero este rayo... Este hacer 4 daños a mí me parecen muy raros, la verdad. Tengo emperatriz errante. Ahora, un momentito, estamos al final del turno, ¿no? No. Vale, pasamos a atacantes. Emperatriz errante. Vamos a hacer lo que he dicho. Ponemos un 2-2. Le ponemos si es un contable encima. Y bueno, la mano mía tampoco está mal, al fin y al cabo. Aunque me logre matar a emperatriz errante y todo. Yo aquí retengo prioridad importante. Yo tengo 4 cartas en mano, que es lo bueno, que al fin y al cabo va a gastar removal sí o sí. Sería... Contador en... Espera un momento, no. Sí, sin contar encima del samurái. Vamos a atacar por mí como si mata al samurái. Hazle lo que quiere el samurái. El robo está muy bien, porque con la contraparte Reidane seguramente su mazo llevará un montón de rayos y tal, y bichos del estilo, ¿no? O como removal llevará rayos. No hay otra cosa. El tema de jugar la contraparte Reidane va a ser un bombazo, créanme. Jugamos Valmira, escudo de la protectora. Todo lo que él, de hecho, para hacer target tiene que pagar aparte uno más. ¿Veis la potencia de Reidane en este caso? Que se adapta muy bien a la situación. Si es contra control, también venía muy bien, porque los costes 4 ya costaban 2 más. Y si era contra agro o contra Midrange, bueno, en este caso contra este mazo, también viene muy bien. Es que hace un daño menos, todos sus rayos, tiene que pagar uno más para hacer target. Y creo que nos puede dar la partida muy fácilmente. Aparte es muy fácil que se olvide. Teniendo en cuenta también que al bloquear o al atacar, si bloquean con varias, hace un daño menos a cada una. Tiene que contar muy bien con ello. ¿Vale? Solamente intenta matar a la Wandering. Paga 1. ¿Qué es lo que hacía, por cierto? Ah, puedes jugar gratis, ¿no? Vale, sí, puedes jugar gratis. Ok, trae una copia y la juega gratis. Pues 3 daños. Sí, puede matarme si quiere. A la Wandering. Yo te paga uno más, es cierto. ¿Veis la potencia? Y no puede pegar porque bloqueo y mi bicho no se muere. Nada de locos, es de locos, Es de locos. Reidane, la contraparte de Reidane es muy buena. Muy buena, muy buena. Sin duda eso, creo que sería ya GG. Y concede. Vale, pues segunda partida muy fácil ganada. De hecho es gracias a Valmira en este caso, ¿no? Siempre digo contraparte de Reidane porque, yo que sé, me resulta más cómodo. Pero si este se llama Valmira, ¿ok? Que es eso, en la parte de atrás. Muy buena, es una cartaza sin lugar a dudas. De hecho el oponente eso, lo bueno que tiene es que muchas veces el oponente se olvida de incluso qué es lo que hace exactamente. Porque no se acordaba de que tenía que pagar uno más para hacer target. Lo cual estaba bien. El caso, vamos a jugar más partidas, obviamente, y vamos a seguir probando. El mazo por ahora va bien, el mazo me gusta cómo va. Obviamente es tier 1 por algo. Ok, de hecho vale mucho la pena. Me puedo quedar, no está mal. Salimos nosotros, que es lo bueno, por lo que corregimos la falta de tempo y tenemos aparte nuestros costes 12, pero hace incluso su turno 1. Como
como si hubiera salido él, básicamente. Y los costes están muy bien, son muy buenos. Talía tira de primeras, obviamente, para inutilizar todo el ritmo que tenga, si es que tiene, claro. Y a partir de ahí, Esperante Luminarca va a ser muy bueno. Ok, será un Flikidex seguramente. Vale, el Rebo también es muy bueno, obviamente. De hecho, mira lo que te digo, va a ser Talía y a lo mejor otra cosa. Siempre que lances o copies un hechizo instantáneo o de conjuro, vale, que tu objetivo controlaste una fuerza base de 2 hasta el final del turno. Ok, bastante mío, ok, voy a darle si eso a ella. Pero bastante poquillo, no me gusta. Talía legendaria. Las dos las juego. Voy a pegar, antes que nada. Súper importante. Mi obviamente vampira cogedora, que va a dar una ventaja de cartas flipante. Alucinante, ¿eh? De verdad. La única puta es que solamente disparan a ver por turno. Pero que sí, no vaya. Y yo dice siempre que una criatura con fuerza entra en combate bajo tu control. Bajo tu control. Si no estaría. Si no, yo creo que sería baneable en estándar, ¿eh? Si no dijera bajo tu control, vaya burrada. De hecho, hay una nueva carta que es de New Capena. De hecho, es muy buena. Que no recuerdo el nombre, pero es. Yo que se han tardado muchos formatos, incluso en Legacy. Que se dice rápido, pero está en Legacy, ¿ok? Vale, hace creo que 3 daños, ¿no? Por lo mismo, porque tiene 3 criaturas. Contra 3 criaturas. Y vale. Está incluso con el 0-2. Voy a atacar. Estoy pensando en ir o a la ofensiva totalmente, que creo que va a ser una buena opción porque su mazo no es muy agresivo. A la ofensiva totalmente. Y bueno, pues así me voy a cargar. Básicamente son 14 y en el turno pongo 2 contadores más. Son 7 y 1, 8. Se va 6 más que pueda proteger. ¿Tendrá alguna ira? Posiblemente, pero tiene que tener doble blanco. Es un mazo muy raro, probablemente, muy raro. No niego que nos pueda ganar, por lo mismo, porque al fin y al cabo ya ha salido muy bien y no está mal. Pero es muy raro. Y por ahora me gusta como voy. Sería contador aspirante, pero de 7. Tengo esto para defender. No creo que tenga removal selectivo, si es que me explico. Pero si lo tiene, si tiene a lo mejor una ira y barre la mesa, puede hacer indestructible a Talía. Y Talía son 4. Así va 3 estaría nada, sí. Droll blanco. Una especie de mazo de progress. Mola, me gusta el mazo, la verdad, me gusta mucho. Un contador sobre criaturas objetivo, ¿no? Vale, adivina 1. Está bien. De hecho, si tiene target aquí, ¿no? Siempre que haces copia en hechizo instantáneo de conjuro, criatura de control, vale. Salta la habilidad también, ¿no? Son muchos triggers, la verdad, ahora que lo pienso. Muchos triggers. Y mucho daño también. Contador de escudo, adivina 1, lo bueno es que no tiene mano. Y si logramos pillarlo despistados, sería ya letal. Obviamente con todo no va a pegar, ¿no? Pero ahí. Pega con todo. Me parece que mi oponente lo ha echado las cuentas bien, ¿eh? Son 10 y... A ver, no. Claro, es que tengo que bloquear obligatoriamente. Tengo que bloquear obligatoriamente. Si en el turno sería block Talía, block aspirante Luminarca, pega este, se dopa con un contador y los dos contadores pueden ir perfectamente a inicio optimista. No, inicio optimista y aquí. Y sería letal, sin de turno. Es que no lo sé. Creo que no. Sinceramente, creo que no sería letal. Por desgracia. Pero no sería letal. Si fuera a recibir daño o ser destruido, vale. Bloqueo aquí. Lo he dicho, no he hecho las cuentas, ¿eh? No sé si a lo mejor tenemos letal o no tenemos. Perfectamente podemos pegar y morir en el intento. El bloque aquí. Son 3. 3 y 2, 5. Es que no llegamos. Por nada, pero no llegamos. Y quedarnos a bloquear es muy arriesgado. ¿Es una opción también? Sí. Pero es muy arriesgado, tela arriesgado. Puedo pegar quizás con Talía. Si me bloquea, por ejemplo, con el toque y me quita un volador encima. Tampoco me da mucha gracia, pero me quita un volador. Y esto es el mayor peligro. Esto es que como encuentre Instant o Sorcery. De hecho, lo he dejado, no sé si me ha dado en el top o en el bottom. No puedo verlo. Vamos
Vamos a ver, contador. Encima quizás de la aspirante luminarca. Tiene 3 bichos que van por el suelo, ¿no? Ya tengo que tener 3 bloques. Con 3 bloques es suficiente. Si encuentra algún Instant Sorcery y da a volar, bueno, fuera. Entrenamiento. No creo que bloquee. Sí, lo que tiene que hacer con el token. No creo que arriesgue al escribir un sonino porque entonces es que pierde tanto. Vale, son 2. Dentro, vale. Estoy pensando en jugar Talía y tenerla enderezada, pero creo que es una tontería. Crucemos los dedos. Si tiene Instant Sorcery, concedemos. Buena partida. Ah, sí, tiene Instant. Tiene hecho un Consider, ¿eh? Es triste, pero cierto. Vale, lo puedo jugar perfectamente. ¿Y esto dice permanentes? No, dice criaturas, pero claro, es que también ha cogido las tierras. Cogido como las tierras, algo raro. Nada, porque está que punto. Aparte, esto no es encantamiento, ¿no? No, nada que es encantamiento. Si pudiera, si fuera encantamiento o artefacto, mira. Es un mazo que mola, es graciosillo, está guay. Está guay, a lo mejor lo traigo, quién sabe. Simplemente eso, hacerlo bien y oye. Vale. Te lo compro, perfecto. Ok, vamos a jugar una última partida, vamos a ver qué tal. Por el mazo vamos 1-2, que hoy hemos jugado mejor, hemos jugado 3 partidas, lo he dicho. Y la primera, yo creo que tenemos ganada perfectamente. Sin embargo, ha sido el error ese mío, que yo he jugado la tierra como no era. Ok. Al fin y al cabo es un mazo que está bien, que no es malo. Ok, al fin y al cabo. O sea, te da muchas victorias. De hecho, tenerlo completo también es importante. Me faltan 2 ángeles de la legión. Es importante, de hecho. Pero es un mazo que está bien. Es un mazo que de hecho recomiendo para eso, para farmear y tal. Y para rankear está bastante guay. Para rankear quizás recomendaría mono-red por lo mismo, porque es que al rankear tú buscas al fin y al cabo el mazo, para rankear y farmear las dos a la vez. El mazo que tenga mayor win rate y menor tiempo de partida. Por ejemplo, aunque un White Control tenga un win rate súper alto, no vale para nada si te llevan mejor las partidas 1 hora. ¿Por qué? Porque vas a jugar, yo que sé, si juegas 2 horas vas a jugar 2 partidas, como mucho, o 3. 3, ok. Sin embargo, con mono-red, por ejemplo, que la mono-red de estándar está muy bien, tiene un win rate muy alto, muy alto, muy alto. Está muy en la mano, va más o menos al mid. Tiene un win rate alto, ok, y las partidas es que tardan nada. O pierdes, suele ganar, ¿no? Por lo dicho, es un mazo que está bastante bien en estándar. O ganas muy rápido o pierdes muy rápido, así de simple, ok. Y no tiene tampoco mucho misterio, es jugarla más o menos y punto. O sea, no es un mazo tampoco muy complicado de jugar. Por eso muchas veces eso, para farmear y rankear modo red, sí que es cierto que mola más en ese aspecto. Luego ya el tema de a lo mejor algún torneo importante, lo dicho, mejor si te clasificas en algún championship del estilo, ¿no? De estándar ya puedes llevarte White Control si tú quieres, puedes llevarte más lo que tú quieras, porque al fin y al cabo son partidas, van a ser bastantes partidas obviamente, pero ya no tienes que rankear muchas veces, ya no vas contra reloj, tienes que jugar a lo mejor 50 partidas, un montón de partidas para llegar a mítico, ¿ok? Por eso lo digo, que es diferente. A ver, aquí creo que vamos a atacar obviamente, ¿no? No tiene gran cosa, la verdad. Y es una manada para ángeles. Importante saberlo. Puedo auxiliarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a ser peligroso, al fin y al cabo. Tengo bichos que vuelan, que van a venir muy bien, créeme. Pero eso quítalo de en medio. ¿Será una mono White Angels? Puede ser. Puede ser perfectamente. Fantasma de ruinas. Me exilia mi Cátaro, de hecho, y vuelve su bicho. Una pena. Bueno, por mí puedo pegar ahora mismo, ¿eh? Pensando, pero si quiere, sí, de hecho me quitaría de en medio Fantasma de Ruinas. Puedes hacer el lock perfectamente y matarme alguno, pero claro, es que eso, tampoco lo veo yo haciéndolo. Ya hacemos una pila cogedora. A partir de aquí, cualquier bicho que juguemos con fuerza de 2 o menos, que tenemos en la mano algunos, podemos, eso, robamos cartas. Una especie de mono guay. Mono guay así rodilla, pero está bien, está guay. No, pues Orzo Vengels. Entonces, esta carta se está jugando un montón, sobre todo por Pioneer e History. Bueno, History no influye en general en el precio de la carta, ¿no? Pero sobre todo por Pioneer y tal, porque
Que eso, es Pioneer y estándar, porque se juega el mazo de ángeles muy fácilmente. Y entran de hecho con todos más 1/1 adicionales, que es muy buena carta por 2 manas. Es una cartaza, sin lugar es una cartaza. Vale. Estoy viendo el tema de jugar esto como contraparte. Pero es como Reitano ahora mismo tiene un poquito más de valor. Aparte robamos carta, que eso también quiero. Necesitamos poner una mesa mucho más grande que él. Lo cual es complicado, ¿no? Pero necesitamos poner una mesa más grande que él. Aparte ahora costes 4 le cuestan 2 más jugarlo. Eso viene muy bien. Vamos a cruzar los dedos. Vale. Hay un ángel malucho, básicamente, un poco malucho, por así decirlo. Por eso entre estos que vuela, que robas cartas, ganas una vida. Está bien para limitar sin una gran carta, pero claro, ahora mismo hacen falta ángeles. Han salido muy buenos ángeles de estándar. Así que nos hacen falta algunos. Quedan todavía, pero oye. Vale, genial. Me parece un mazaco, ¿eh? Me parece un gran mazo el suyo, la verdad, ahora mismo. Vamos, tierra. Lo único malo aquí no vamos a hacer dos cosas a la vez. No podemos, por desgracia. Pongo mi mano. Creo que me voy a quitar el tema de pegar. Ahora mismo no voy a pegar, no voy a atacar. Otra cosa mala es que no paran de crecer los ángeles. Es que, básicamente, cuando otro ángel entra en campo de batalla con control, vale, entra con, vale, por cada ángel que controlas. Vaya burrada de bicho, tío. Vaya burrada de bicho, digo en serio. Me parece una cartaza como pocas. Vale. Verlo quizás. Tengo miedo que te pueda tener algo, pero por 2 manas me parece raro. No, triple lock, a ver, al fin y al cabo. Me puede matar incluso... Me puede matar a un bicho, me puede matar a uno solamente, vale. Está bien, me gusta el bloqueo. Por favor, que no tenga nada. No creo que tenga nada, ¿no? Le va a dar parte uno más, lo que no sea criatura. Me gusta el bloqueo, aparte pasan 5 solamente. Si tú vamos a hacer otro bloqueo del estilo con Spellbinder, con otro ángel de la legión. Y aunque la partida esté mal, vamos a intentar remontarla, vamos a intentarlo. Cerramos... ¿Me mata? ¿Que elige matarme? Vale, me ha matado a Reitane. Vale, si... Tendrá aquí un Strange interesado seguramente. Si robamos... Uf, no sé cómo robar. Podemos jugarlo todos, o si está bien. Si robamos algo que exilie, un aspirante minarca no. Una Skate Clip, sí que estaría guay. 10 afuera. No voy a atacar, porque obviamente no puedo. Y mi único miedo ya es la carta esa. La cosa no va a jugarla, es cierto, pero es que yo creo que será un Staging desatado. Es la única carta que tiene ahí, vale, juega Liesa. ¿Qué es lo que hace, por cierto? Que no se fija contra nos muera, regresa la carta a la... Vale. Regresa esa carta a la mano superior, comienza el próximo fase final. Si una criatura contra un momento fuera a morir, en vez de eso, exiliará. Es decir, que ahora, siempre que crea una criatura que no se fije contra nos muera, regresa esa carta a la mano superior, comienza el próximo paso final. O sea, como si fueran ángeles infinitos. Vaya guapada de mazo, prácticamente. Me parece un mazaco, lo digo en serio, ¿eh? Un mazaco, sin duda. Sería... Bueno, que así al menos si se equivoca, ¿no? Es que puede matarme a los dos perfectamente. Bueno, o así, claro. Está mejor. Pega 6 solamente. Llevaré estos dos por delante. El otro ángel de la legión se me queda vivo. Y aparte, eso, como hacía falta un poquito de fuerza, y le pongo Spellbinder y punto. Tiene que elegir, no puede cargarse a los 3. Por mucho que quiera, no puede. Tiene que dejar alguno vivo. Ok, Spellbinder vivo. Sí que es cierto con su mano. No me gusta, pero vamos a tener que conformarnos un poco. Vale, está muy bien el robo, sin duda. A ver, ahora hay que pensar un poco, ¿eh? Un poco no, bastante de hecho. Podemos exiliar perfectamente. Cualquiera, este también es muy importante exiliarlo, a ver quién le gusta. Pero Liesa creo que ahora mismo nos está dando mucho más por saco. Por lo menos por ahora. O sea, depende, ¿no? Depende bastante, pero... Voy a dar turno. Esto es de noche, de hecho.
Y a ver si me juega el ángel, me juega la valquiria joven, creo que es. Y con esto puedo exiliar si quiero. Sí, con esto puedo exiliar en coste... Tengo dos aquí, coste 5. Coste 5 perfectamente. Depende con qué ataque. Creo que Liesa, se va a ir Liesa porque va a dar un por saco increíble, de verdad. Bloqueo Madland quizás. No, creo que si bloqueo con Madland ya no tengo para exiliar. Sería un block. Y se resuelva de 5. Fuera. Nos hemos quitado algunos ángeles en medio. Sí, es cierto que ahora seguramente te matado a los bichos. Espero que si le va a Custa o algo. Eso matársela, llevo removal, Esto no es removal. Estamos a 12. Vamos a ver el turno. No hay que conceder por lo mismo. Siento que... Es que es eso, es un matabicho que me robe y puedo dar la vuelta a la partida. Es que tengo la sensación de ello. Vale, supervisor motivante. Aún así su mazo mola mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la suerte de que tenemos cosas que vuelan. Que de hecho en la legión iría muy bien. Tenemos suerte que tenemos... Nah, yo creo que ya la partida es suya. Teníamos cosas que volaban. Bueno. Ok, pero es que sí es cierto que pasa por encima de una manera increíble. Y a un mazo que no tenga criaturas voladoras, le pasa por encima. Ok, le pasa por encima. Vaya pedazo de mazo, tío. Me gusta mucho. Es que esa carta de Capena es una adquisición increíble en el mazo de ángeles. Te sale y ya no necesitas nada más. Es que aparte te dan mana para ángeles y entra con un contador +1/+1 por cada ángel que controlas. Es una tremenda burrada. Por 2, un 2/2. No sé qué decir. El caso, hasta aquí el vídeo. Siento que no me puede salir bien, la verdad. Lo he intentado jugarlo bien. La primera partida, eso, pues lo he dicho, lo he jugado mal y punto, pero, hey, lo he intentado hacer bien, vale. Con mi mítico, perfecto. Creo que ya tengo todos los Nixilis, lo cual está bien. Los 4 Nixilis. Y lo he dicho, por lo menos si te has divertido, te ha gustado la partida, has visto el mazo, sabes que cambiarle para que vaya como un tiro, pues en la descripción lo tienes. Recuerda comentar, compartir el vídeo y suscribirte. Dicho esto, me despido. Adiós.